Ya estamos todos. De nuevo un saludo a todos. Decía, vamos a emprender la segunda mesa de la mañana para competir mejor. Voy a presentarles a mi compañera periodista Alicia Gómez Montano, ex directora de Informe Semanal de Televisión Española y ex directora del Programas Informativos No Diarios. Es redactora en la actualidad del programa En Portada. Son de reconocido prestigio las personalidades académicas que nos visitan y que dan respuesta a las preguntas que nos hacemos en la calle por medio de los vídeos y también en la sala y en las redes sociales. Les puedo garantizar que las personas que vienen a moderar estos debates son de primera línea periodística y de una probada y más que probada eficacia en su profesión. Por tanto, Alicia, nos presentas a tus invitados y adelante. Gracias por estar aquí. Bueno, pues gracias y bueno, aquí estamos para competir mejor, porque este es el leitmotiv de la segunda mesa de las jornadas de Uniciencia 2013 que tengo el placer de moderar y de la que espero que salgan conclusiones importantes y una tormenta de ideas y de soluciones que converjan en el objetivo que yo creo que hoy nos une aquí a todos, que es conectar el conocimiento académico con la calle, escuchar la calle y ver cómo en colaboración con las empresas y con las instituciones podemos administrar mejor nuestros talentos, también nuestra precariedad y, por supuesto, ser más competitivos. Lo primero, presentarles a los invitados a esta mesa. Pilar Laguna, hola. Buenos días, doctora. Bueno, todos tienen unos currículum tan impresionantes que me da vergüenza y ya les he dicho que he sido homeopática, los he recortado muchísimo, espero que ellos me disculpen. Pilar, entre otras muchas cosas, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, es investigadora, profesora titular de Economía Financiera en la Universidad Rey Juan Carlos y directora de la Cátedra de Investigación Financiera y Forense KPMG URJC. A mi derecha, más cerquita, Francisco Javier de la Mata, es profesor titular del Departamento de Química Inorgánica en la Universidad de Alcalá, investigador, coautor en más de 80 publicaciones, 10 patentes españolas, ha creado 2 empresas de base tecnológicas, especializado también en nanotecnología, en fin, y muchas cosas más. Buenos días también. Aquí a mi izquierda, cerca de mí, Daniel de la Sota Rius, es biólogo, durante más de 15 años dedicó su actividad empresarial al desarrollo de la acuicultura intensiva en España, actualmente es el director de Innovación y de Nuevas Tecnologías de la CEIM, de la Confederación Empresarial de Madrid, donde lleva importantes acciones de cooperación con administraciones, fomentando la competitividad empresarial y también el desarrollo de empresas de base tecnológica. Y un poquito más lejos, pero también muy cerca, está Gonzalo León Serrano. Buenos días. Es director de Apoyo a la Innovación Tecnológica en la Universidad Politécnica de Madrid, catedrático de Ingeniería Telemática, entre otras muchas cosas que ilustran su importante currículum. Bueno, estos son los invitados, estas son las personas que nos van a aportar ideas y conocimiento en esta segunda mesa, competir mejor, y antes la calle catódica, la calle grabada, pero que la tenemos aquí. Vamos a escuchar algunos comentarios, que siempre viene bien. Yo creo que es una de las cosas que se tenía que fomentar mucho más, porque claro, que una persona que se dedica a ello y que luego paguen unos sueldos fabulosos a señores que no aportan nada, como dar patadas a un balón, o sea, ya dirá eso, ¿qué adelanto supone? Darás mejor la patada o peor, pero vamos, adelanto no creo que valga para nada. En cambio, una persona que está trabajando, estudiando, para que luego su trabajo
se pueda ver recompensado. Yo creo que no es una sociedad que intente innovar de por sí sola, sino que es una sociedad que espera que alguien más lo haga y luego ya lo hace. Ellos ya actuarán en consecuencia de lo que haga el resto de la gente. Para que haya ciencia, para que haya cultura, para que haya investigación, es cuestión de dinero que se ha decidido no gastar en la investigación, en el desarrollo. Imagino que ese es el motor de la vida. La ciencia es el motor de la vida, entonces es como un coche, si no le echamos gasolina, lo dejamos aparcado, dejará de existir, acabará en un desguace, ¿verdad? La ciencia es lo mismo. Tiene que estar moviéndose. Pero en otros campos, que es muy importante, como la sanidad, la propia ciencia, investigación, evidentemente se habría que meter muchísimo más dinero, muchísimo más capital en esos campos, porque es primordial. Bueno, no sé si habéis escuchado muy bien, yo he visto un par de veces este vídeo, quería saber qué era lo que decían estas personas. Están colgados en internet y se pueden escuchar, se pueden ver, pero es verdad que hay una coincidencia, al menos teórica, al menos cuando le pones una cámara delante al ciudadano, en que la ciencia, la tecnología, la investigación son vasijas frágiles y preciosas que tenemos que cuidar entre todos. Son el motor de la vida, decía una de las personas entrevistada. Incluso la primera persona, el primer ciudadano que intervenía, comentaba que no entendía por qué la gente que se dedica a la ciencia y a investigar y a que, entre comillas, el mundo avance, tienen que estar trabajando con dificultades, mal pagados, y ponía el ejemplo de esos futbolistas que se llevan unos grandes salarios y unas grandes remuneraciones. Es decir, que parece ser que la calle está, como diríamos, está a favor. Una primera pregunta que lanzo para empezar a fomentar el debate. Como esta mesa es, así se ha denominado, para competir mejor, necesariamente tiene que ser sobre la competitividad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de competitividad? Porque suena a concepto empresarial, pero aparentemente es mucho más que un concepto empresarial. Estamos hablando de la mezcla de lo que puede ser conocimiento, investigación y aplicaciones. Estamos hablando de dos cosas a la vez. ¿Quién quiere empezar? Pilar. Yo misma. Diferencia de... Venga. Yo creo que es fundamental tener claro el papel de la universidad. La universidad podemos decir que tiene 4 patas, 3 que son más conocidas: la formación, la investigación, la transferencia del conocimiento, y una 4ª pata que se le va sumando poco a poco. Yo creo que es fundamental la sociedad, ¿no? La responsabilidad que tiene la universidad en la sociedad. De manera que competitividad va ligada a esas patas, a esas dimensiones. Formación, lógicamente, en las universidades debemos dar una formación excelente, y para que los profesores puedan dar esa formación excelente necesitan poco a poco, constantemente, retroalimentarse a través de su investigación, de la investigación de calidad. Pero después, para poder ser competitivos y que eso revierta en la sociedad, hace falta la transferencia del conocimiento. La sociedad nos tiene que contar qué es lo que necesita, qué demanda, las empresas, dónde están las necesidades, y nosotros ser capaces de transferir el conocimiento que se genera dentro de las universidades. De manera que están esas 3 patas muy ligadas a ese concepto con el que abrías de competitividad, empresa, sociedad. ¿Para qué la universidad? Pues para muchísimo, para todo. Decía, me gustaba, lo del motor de la vida es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. Francisco Javier. Sí, buenos días. Yo quería empezar con el título de esta mesa redonda: ¿es ciencia para qué? ¿Para competir mejor? Pues absolutamente sí, ¿no? Es decir, sin la ciencia no competiremos mejor. Y yo creo que en el diagnóstico estamos todos de acuerdo. Quizá en lo que podemos no estar de acuerdo es en el tratamiento para atajar ese diagnóstico. Si se escucha lo que dice la gente en la calle, incluso si uno escucha lo que dicen los políticos en sus campañas electorales, donde parece que nos dicen lo que realmente les gustaría que fueran las cosas, siempre se dice que necesitaríamos avanzar hacia una sociedad basada en el conocimiento, entendiendo que el conocimiento es lo que nos puede permitir competir mejor después, ¿no? Entonces, yo creo que eso es así, y donde podemos discutir es, como decía mi compañera, es
cómo trasladar ese conocimiento hacia la sociedad, cómo transferirlo para poder ser más competitivos. Pero la ciencia absolutamente necesaria para competir. Daniel. Gracias, buenos días. Competitividad, utilización de los recursos de una manera más eficiente. ¿Con qué trabajan las empresas? Pues trabajan fundamentalmente con conocimiento, aunque muchas veces no se den cuenta. El conocimiento está ahí, está transformado unas veces, otras veces no está transformado, pero está transformado en tecnologías, en productos o en procedimientos de producción. La competitividad es utilizar esos conocimientos y esos recursos de una manera más eficiente. En ese sentido, la ciencia está en la base de todo este conglomerado de conocimientos, ya sean en crudo, ya sean transformados, ¿no? Y por lo tanto la empresa ha estado siempre ligada a la ciencia, siempre, inevitablemente. Por lo tanto yo creo que esa separación ya fatídica casi que hay entre la universidad y la empresa es algo que inevitablemente en un mundo que se está globalizando y que compite por los recursos se está cada vez diluyendo más rápidamente. Cada vez hay una mayor unión, pero tiene que ser tanto el mundo empresarial como el mundo universitario el que se acerquen y se entiendan, haya una etapa de lenguaje común que les permita esa colaboración. Gonzalo. Buenos días. Daniel empezaba a hablar de la necesidad de que algunos de los actores en la sociedad empiecen a trabajar conjuntamente para eso de la competitividad. De poco sirve tener personas muy bien formadas, que a nivel personal tengan un nivel de educación altísimo, etcétera, si están en instituciones que no son competitivas ni desarrollan si bien su función. Pero tampoco sirve tener instituciones aisladas que funcionan muy bien en un país que no funciona. Yo creo que esos tres elementos son enormemente disjuntos. Hay varios niveles cuando se habla de competitividad. Yo recuerdo que en alguna reencarnación anterior mía, cuando teníamos que luchar para que viniese a España algo, pues además de tener expertos en un determinado ámbito, a mí me preguntaban también, oiga, ¿y ustedes cuánto tiempo tardan en sacar un container del aeropuerto? ¿Y a cuánta distancia hay de este sitio un colegio que dé una enseñanza en japonés? ¿Y cuánto tiempo tarda en llegar una ambulancia desde no sé dónde? Y esas cosas no dependen exclusivamente ni de la formación de una persona, ni de la calidad de una institución aislada, sino de la forma en la que, en definitiva, el país entiende que para ser competitivo tenemos que tener una estructura que nos permita aprovechar los conocimientos, las relaciones entre todos, y yo creo que precisamente esa vertebración hacia la competitividad entre los sectores públicos, privados y las administraciones es un elemento fundamental, porque si no, por mucho que tengamos islas con más o menos competitividad conseguida incluso a nivel internacional, no tirará del conjunto. El otro día leía una entrevista con Juan Rojo, que como todos vosotros sabéis es uno de los padres de la ciencia, de la ley de la ciencia antigua, de la del año 86, no de la que tenemos ahora. Y él decía que España se ha colocado en el pelotón de cabeza de la ciencia, pero que en desarrollo tecnológico todavía queda un largo camino por recorrer. Y quería saber si están de acuerdo con esta afirmación del profesor Rojo y también lo digo en parte porque el desarrollo tecnológico aparentemente, no sé si es una percepción falsa o verdadera, parece depender más que de la investigación de las empresas. ¿Es así o esta es una...? No debería ser así, este compartimento estanco. Cualquiera de ustedes. No, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Juan, de que hemos logrado en los últimos años, si no lo estropeamos, el avanzar fuertemente en el punto de vista de algunos indicadores de ciencia, y eso es cierto. Y tenemos grupos científicos reconocidos a nivel mundial. ¿Es verdad que nos falta algo más? Sí, nos faltan dos cosas, yo creo que es fundamental. En primer lugar, considerar eso como algo no aislado del resto de las cadenas de valor y saber, en definitiva, cómo eso se relaciona con un desarrollo tecnológico y tener, evidentemente, un sector industrial que apoye ese proceso.
y no consiste solo en tener empresas, sino empresas que también creen en la tecnología, que es otra cosa distinta. Y luego, por otro lado, tenemos que tener también una mentalidad innovadora. Pero esa mentalidad innovadora no solamente tiene que estar presente en el grupito de personas que están asociadas a estas cosas, tiene que penetrar en el conjunto de la sociedad. Y eso es algo en el que todavía estamos demasiado lejos posiblemente. Y ya es un esfuerzo que yo creo que tiene que ver con la cuarta pata o cuarta función que decías antes, porque es verdad que las universidades todavía tienen una conciencia de que tienen que acercarse a sus clientes, entendidos como los alumnos matriculados, o a las organizaciones empresariales con las cuales de vez en cuando hacen cosas, y con algunas administraciones a las cuales dan papeles. Pero no hemos entendido todavía cuál es el papel que tenemos que jugar en el conjunto de la sociedad. Y yo creo que eso está dañando, en definitiva, ese concepto de mentalidad innovadora que tiene que penetrar, desde luego, mucho más y antes, digamos, de llegar a los niveles educativos superiores. Pilar, antes de entrar a esta mesa comentando un poco lo que pensábamos cada uno del momento actual de la ciencia, de cómo le atraviesa una crisis económica que evidentemente repercute en la ciencia, en la investigación, también en las empresas, porque nos repercute a todos en el día a día, me hablabas del papel de la universidad, que a veces se olvida de que ese intermediario permanente entre la sociedad y la empresa, y que la universidad a veces parecía que vivía un poquito al margen, como que se le olvidaba su función. Sí, bueno, yo lo que sí que creo que es importante es que tenemos que dejar de hablar de divorcio universidad-empresa, universidad-sociedad, eso ya no es así. Realmente las universidades hacen un esfuerzo importante por estar en contacto con la sociedad, conocer lo que a la sociedad le preocupa y tratar de dar respuesta y ocuparse. Yo creo que eso es fundamental. Pero de alguna manera sí que lo tenemos que seguir fomentando y trabajando. Sí que para que efectivamente ese desarrollo tecnológico, esa innovación termine calando en empresas que lo utilicen, debe existir una cultura al final en toda la sociedad, pues emprendedora, innovadora, que reconozca a su universidad, pero que la universidad reconozca a su empresa, y fomentarlo lo tenemos que hacer desde que son muy chiquititos, ni desde la universidad. Nos llegan, yo digo que en la universidad podemos desarrollar programas que fomenten el espíritu emprendedor, pero necesitamos hacerlo con toda la cultura en su conjunto, para que valoren a la universidad, para que valoren la ciencia, para que al final estos estudiantes o estos niños terminen siendo empresarios que efectivamente vayan luego a la universidad a buscar ese conocimiento, ese desarrollo tecnológico, para que luego lo apliquen. Es efectivamente, como decía Gonzalo, un entramado que va mucho más allá de una simple vinculación que ya se hace, que ya se viene trabajando hace muchos años. Pero es importante fomentar los puentes y arbitrar vías para que eso sea posible. Arbitrar vías, estoy hablando por ejemplo de la ley de mecenazgo o de la ley de emprendedores. Es muy importante que, existiendo la necesidad, existiendo el conocimiento mutuo, universidad-empresa, ahora necesitamos las vías, las herramientas para hacerlo más fácil, para hacer un entorno más amigable, más saludable, para que podamos unir esfuerzos y competir más y mucho mejor. Pilar ha mencionado una ley que es importante, que será importante cuando se apruebe, y en la que hay sectores que han depositado muchas esperanzas, ¿no? Es la ley de mecenazgo. Hay otros sectores, como el del cine, que dudan de que la ley pueda ayudar a reactivar ese sector, un sector cultural. Pero respecto al tema que aquí nos ocupa, ¿podemos tener ahí una buena agarradera y un buen paracaídas para, en fin, no pegarnos una torta demasiado grande en momentos, además de gran incertidumbre económica? Bueno, yo creo que solo hay que ver algunos ejemplos que por el mundo hay. Si vemos Estados Unidos, las grandes universidades, muchas de las grandes universidades son universidades que han nacido del mecenazgo de grandes empresarios. Muchos de los centros de investigación igualmente han nacido de esa conciencia que tienen los grandes empresarios anglosajones, de alguna manera metida quizá por la ética calvinista, de devolverle a la sociedad una parte de lo que la sociedad les ha dado, y se lo dan, bueno, pues unas veces en forma de arte, otras veces en forma de, como Bill Gates, en forma de
nuevo conocimiento para cuidar otras veces en investigación, en cultura, etc. Yo creo que la ley de mecenazgo es algo absolutamente esencial, pero una ley no resuelve nunca el tema. El tema lo resuelve aquel que se cree que la ley es un camino, una herramienta para utilizarla de una manera adecuada. Y eso es quizá lo que todavía me da la sensación de que en España todavía tenemos que dar ese paso. Claro, porque a veces las leyes, van por detrás de la sociedad, pero a veces las leyes van por delante, te van abriendo un camino, pero si no hay un cambio de mentalidad, un cambio de visión, es cierto lo que usted comenta del mundo anglosajón, donde hay espléndidos ejemplos, hacen del mecenazgo una filosofía casi, ¿no? Una manera de ver. Pero aquí en el tema que nos ocupa hay que poner muchos huevos en la cesta del mecenazgo, o no todos por sí se rompen. No, a mí me parece bien. Perdona. Perdón. Yo no lo pondría, a mí me parece interesante la ley de mecenazgo, pero no lo pondría todo ahí. Yo creo que hay que tener una visión, antes se ha dicho también en la mesa anterior, no a corto plazo, sino a medio plazo de qué es lo que queremos hacer. Decías antes que se comentaba que España estaba muy bien situada en producción científica, y es verdad, en la mesa anterior lo han dicho, estamos en el puesto 9-10 en publicaciones científicas, estamos peor en generación de patentes, es decir, hay algo falla, es decir, desde las publicaciones científicas a la patente no seguimos el mismo paso, estamos mucho peor si miramos el nivel de patentes en explotación, eso es bajísimo, es decir, muchas de nuestras universidades tienen muchas patentes que están archivadas y que nadie pone en explotación. Entonces, desde mi punto de vista, faltan mecanismos para activar la transferencia del conocimiento, es decir, del conocimiento que se genera para ponerlo en valor. Se están haciendo cosas, evidentemente hay cosas que se están haciendo. Yo quiero poner un ejemplo. Cuando nosotros creamos nuestra empresa de base tecnológica en la Universidad de Alcalá, éramos la segunda empresa en esta universidad y en 3 años creo que ahora ya hay 8 o 9, es decir, algo se está haciendo. No había en muchos años. Eso era algo que no existía y ahora las universidades están entendiendo que una salida es la creación de empresas a partir del conocimiento que ellas generan. Pero evidentemente eso necesita mecanismos y necesita instrumentos para facilitarlo y para posibilitarlo. A través de leyes, a través de mecenazgo, no lo sé, pero a través de un plan a medio plazo que desde luego ponga los recursos necesarios. No es casualidad que los países más industrializados son los que más invierten en I+D. No es casualidad. Y no es casualidad que esos países sean los más competitivos. Y tampoco podemos hacer milagros. Es decir, si nuestra inversión en I+D es pequeña, no podemos ser líderes en competitividad ni líderes en desarrollo tecnológico. Al hilo de lo que decías, porque me parece interesante, porque además creo que tuyas son 10 patentes. ¿10? Sí. 10, bien. Y hablabas de la publicación científica a la patente y de la patente a la patente en explotación se iba produciendo como un descenso y que faltaban mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, yo creo, no sé, puede haber varios. Yo, por ejemplo, como profesor de la universidad entiendo que eso es algo que no está incentivado en España. Es decir, un profesor universitario, si de cara a su currículum, de cara a promocionar en una plaza, lo que se le piden son publicaciones científicas, no se le piden patentes, la patente en un currículum no es algo que se valore fundamentalmente, ahora quizás se empieza a valorar un poco más, pero luego además es difícil porque no existe, se ha dicho antes, no existe una interrelación efectiva entre la empresa y la universidad, es decir, yo hago algo en el laboratorio, nos parece un resultado interesante y entonces tengo 2 opciones. Lo publico y eso es lo que le va a dar a la persona que está haciendo su tesis doctoral una publicación para conseguir una beca, para poder salir al extranjero, o patento, y eso es un proceso largo, tedioso, que nadie reconoce, que además la persona que está trabajando dice, es que si yo patento y no publico, no voy a poderte solicitar una beca para poder salir, voy a tener un doctorado con un currículum que es insuficiente. Entonces, hay, digamos, en la dinámica que se sigue habitualmente,
no es algo que esté particularmente incentivado. Entonces yo creo que al final la gente opta por lo que le da un resultado, y lo que le da resultado es publicar, porque eso va directamente a tu currículum y a partir de ahí puedes empezar a buscar trabajo si ya estamos hablando de personal investigador, a aumentar tu currículum si estamos hablando de profesorado universitario, etcétera, etcétera. Gonzalo. Sí, yo quería... Es verdad lo del problema de las patentes en explotación, y muchas veces cuando se ha incluido simplemente eso como un elemento más curricular, el objetivo parece que es tenerlas y almacenarlas y nada más, ¿no? El problema de poner patentes en explotación es que eso depende también de crear unas estructuras que sepan explotar esas patentes, para lo cual además yo creo que hay que llegar a otro esquema que es el que quería apuntar antes también. Me parece a mí que es verdad que hemos incrementado muchísimo la relación con el sector empresarial. Yo vivo en una universidad politécnica, con lo cual, lógicamente, eso está ligado a nuestros genes. Pero es cierto que muchas veces esa actividad de colaboración con el sector empresarial se realiza de forma puntual en proyectos concretos. Muchos de ellos, además, es que tampoco puedes patentar porque los resultados son, desde luego no puedes explotarlo porque los resultados son de quien corresponda. Y yo creo que tenemos que pasar de un modelo en el que la colaboración se realiza en forma casi de subcontratación para hacer no sé qué, a un modelo en el que la universidad y la empresa colaboren como socios estratégicos a más largo plazo. Ese cambio, que es un cambio de paradigma brutal y de mentalidad también para el propio sector empresarial, de que ya no basta con hacer un proyecto durante un año para hacer no sé qué, sino que hay que establecer un proceso de confianza mutua suficiente como para convertirse en socios estratégicos y trabajar hacia el futuro de forma conjunta, porque el conocimiento cada vez más se genera en red, no se genera aisladamente, y tenemos que establecer esos mecanismos suficientemente estables en el tiempo como para permitir que los resultados sean aprovechables. Pero entonces vienes a decir que el modelo productivo tradicional de alguna manera o su funcionamiento está agotado. Yo creo que hay que mover del modelo típico normal de que alguien en una empresa me contrata para hacer no sé qué cosa durante 6 meses, a un modelo en el que necesito es tener un socio estratégico con el que trabajar, y no solo en España, sino además en un contexto internacional. Qué poco hacemos todavía en alinear la actividad que hacemos en algunos casos las universidades, que sí trabajamos con las empresas, en el despliegue internacional de nuestras propias empresas. Si es que no hemos entendido, por ejemplo, que en alguna de las misiones comerciales, además de hacer un charter y montar no sé cuántos empresarios, a lo mejor había que montar a media docena de vicerrectores. Eso ni se nos ha ocurrido, porque decimos, no, mira, lo mejor es hacerlo por separado, no sea que hablen. Entonces, me parece que hay que llegar a un modelo en el que establecer mecanismos mucho más estables, mucho más a largo plazo, es necesario para crear realmente esa confianza mutua que es la base, en definitiva, para poder generar conocimiento de forma conjunta. Daniel, ¿es así? ¿Se sigue viajando en 2 aviones diferentes, en 2 vuelos charter distintos, de alguna manera? Sí, sí. Desgraciadamente yo creo que en gran medida sí, pero yo quería resaltar un aspecto, una palabra que ha surgido ya varias veces, que es industria, industrial. Ciencia, sociedad y en medio, ¿qué? En medio está la industria, están las empresas. Inevitablemente, porque las industrias son aquella parte de la sociedad que transforma el conocimiento en beneficios para la propia sociedad, en productos, en procesos, los medicamentos, este sistema para que me oiga todo el mundo. Eso es un conocimiento científico basado muchas veces en física cuántica, que no entendemos absolutamente nada, pero que sin embargo lo utilizamos con toda naturalidad gracias a que ha habido empresas que han entendido ese conocimiento como algo útil y lo han transformado, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que recuperar la industria en España. Hemos perdido una parte enorme de la industria. Claro, cuando la industria se debilita, no se la tiene suficientemente en cuenta, parece que es algo desechable, pasado de moda, no nos damos cuenta de que estamos perdiendo una de las fuentes de utilización del conocimiento más importantes que tiene la sociedad. De hecho, en Japón, el sector privado, la industria, financia el 75% de la investigación a nivel nacional. Y aquí, y aquí estamos escasamente en el 45%, escasamente en el 45%. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber un cambio
muy importante en la mentalidad del sector empresarial. Ahí va, eso era lo que quería decir, que con el corazón en la mano, te cuesta mucho convencer a ese sector empresarial con el que tú te mueves, porque de tu convicción estoy segura, pero... Cuando muchos empresarios me dicen, es que la universidad no tiene buena oferta. Bueno, ¿y la demanda? ¿La demanda es suficientemente buena? Yo creo que ese es el gran cambio que tenemos que tener en este momento en España. No solo el cambio de mentalidad, sino ampliar el número de empresas que necesiten, que entiendan como imprescindible la ciencia y el conocimiento. Entre otras cosas porque el conocimiento y la tecnología en este momento es una commodity. Lo adquiere cualquiera que tenga suficiente dinero para utilizarlo. Y si no, podemos ir a China y en 20 años han transformado radicalmente el concepto de producción. Ocurrió ya anteriormente en Japón y ocurre ahora en China y seguirá ocurriendo continuamente, ¿no? Voy a ponerme un poco de defensora del papel de Pilar en un sentido, porque muchas veces cuando hablamos de ley de mecenazgo o de investigación pensamos en las ciencias puras, pero ¿y las ciencias sociales? Bueno, pues yo creo que ya lo dijo mi rector en la inauguración de esta jornada, no estaban consideradas ni como ciencia. Yo creo que eso ya se ha olvidado, estamos considerados como ciencia, pero es cierto que en muchas ocasiones, lo comentaba antes Javier, ese corte que existía entre la investigación y luego la transferencia de conocimiento precisamente estaba en lo que estamos llamando investigación. Pongo el caso de los sexenios. A la hora para la carrera de un profesor puede estar bien valorado, pero para la sociedad a lo mejor no tiene ninguna utilidad. De manera que en el ámbito de las ciencias sociales eso nos lo encontramos con bastante frecuencia, que no se considera estrictamente, se considera ciencia, son artículos a lo mejor en revistas científicas muy interesantes o muy importantes, pero para un colectivo pues al que luego no va a estar en el entramado, ¿no? en la industria, en la empresa. De manera que yo creo que ahí hay una vía para fomentar la transferencia del conocimiento. Si valoras en el plano de la investigación que se hace desde el campo de las ciencias sociales, no solamente porque es publicado en un JCR, sino porque además tiene aplicación en la empresa, pues a lo mejor es una forma de fomentar la transferencia de conocimiento. Si no te computa para tu carrera profesional, pues a lo mejor lo que estamos haciendo es nosotros mismos ponerle puertas al campo, tratando de acotar demasiado esa relación. Y después, en el ámbito de las ciencias sociales, pero que yo creo que hay que hacerlo para todo, vuelvo a insistir en la importancia de fomentar desde las universidades, y eso es un papel que estamos jugando, yo creo que debemos jugar a futuro, en la formación para que, y se hablaba en la primera mesa, en el largo plazo tengamos ese cambio cultural. Si no, no lo vamos a tener en la vida. Porque si seguimos fomentando el modelo presente, lo que nos vamos a encontrar en el futuro es el presente con unos pocos más años, pero nada más. Yo creo que eso es muy importante, seguir fomentando esa cultura, no demonizar ni el papel de la universidad, una burbuja de cristal, ni el del empresario, demonizado como está ocurriendo actualmente. Y una cosa importante, he hablado del mecenazgo, pero también la administración debe jugar un papel importante en impulsar la universidad y la investigación de calidad. Necesitamos ese motor, después ya echaremos a volar con las herramientas, pero de momento que no nos dejen desamparados. Yo creo que esa es la apuesta de una sociedad seria en la formación y en la investigación, la apuesta en inversión. Al final no vale con la palmadita en la espalda, hay que invertir, hay que gastar. Sí, me preguntaba, por ejemplo, leyes que todavía no se han aprobado, no sé por qué, porque estaban iba a decir en la publicidad electoral, estaban en el programa electoral de partido de gobierno, que tiene una mayoría más que suficiente para aprobarlas, como las de emprendedores, si de alguna manera también ayudarían, o lo importante no es la ley, sino las medidas o las medidas concretas que se puedan ir aplicando, y si se están fomentando este tipo de medidas, porque la ley no existe, la ley no está aprobada. Sí, pero lo importante es abonar
perdón por la expresión, pero quizá sea un poco pedestre, pero es así, crear un entorno que permita el desarrollo, la creación de las empresas. La creación de empresas de cualquier perfil, base tecnológica, pero también de servicios, también de consumo, también producción, bueno, todos los tipos de... Pero fomentar sobre todo ese entorno fácil que, bueno, pues no tengas que pasar 6 meses para crear la empresa o cuando no son años, que los impuestos, la fiscalidad es muy importante a la hora de crear empresa. Bueno, pues hay un montón de herramientas que yo creo que sí se están poniendo en marcha. Vamos a quedarnos con eso, vamos a tratar de aprovecharlo. ¿Que viene después una ley que lo termina de rematar? Fantástico, todos lo estamos esperando. Pero vuelvo a insistir en la responsabilidad de todos. Esas son herramientas que puede poner en marcha el gobierno, X, el que sea, pero también luego el resto de la sociedad juega un papel importante, entre ellos la universidad, fomentarlo, crear la cultura emprendedora, la creatividad, potenciar ese espíritu. Y, por ejemplo, sabemos que la crisis económica tiene efectos paralizantes en todos los sectores, absolutamente en todos los sectores, también, como no, en el de la investigación. Pero podemos correr el riesgo, Javier, de que si la ralentización en investigación es excesiva, puedan desaparecer grupos de investigadores. Sí, seguro. Bueno, está ocurriendo. De hecho, los recortes que hay en materia de proyectos de investigación, de personal de investigación, está haciendo, yo creo que probablemente la gente que estamos en la universidad conocemos a nuestro alrededor casos de grupos de investigación con una trayectoria de años que de repente pues están desapareciendo o prácticamente desapareciendo. Y el problema de eso es que si hablamos que eso es el motor de lo que nos debe llevar, si tú dejas parar el motor, luego no se puede arrancar. Es decir, si ahora lo paramos, si ahora lo destruimos, eso no es algo que podemos decir el año que viene, cuando se acabe la crisis, lo volvemos a retomar. Es decir, no podemos dejar que eso acabe. A mí me da particularmente, o me preocupa particularmente también, el problema de las personas, los investigadores, la gente que tenemos en la universidad, que yo creo que son gente muy bien formada. Antes se ha dicho también en la mesa anterior, yo coincido plenamente con ellos, cuando un investigador español sale a Europa, a Estados Unidos, a hacer estancias postdoctorales, sobre todo me refiero ya una vez obtenido el grado de doctor, son muy bien considerados, es decir, los grupos los acogen con mucha intención, primero porque están dispuestos a trabajar duro, normalmente no son personas que piden un salario excesivamente alto comparado con lo que pueden tener en esos países, y además tienen la ventaja para los grupos que hay en el extranjero, que ese postdoc, si va allí, sabe que necesita producir, necesita publicar, si quiere tener una mínima posibilidad de regreso a nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez estamos desconsiderando más la figura del investigador y la figura del titulado superior en la universidad. Pongo un ejemplo, puede resultar frívolo, pero cuando yo veo una serie de televisión, el listo de la clase nunca es el popular. Siempre es otro, es decir, da la impresión de que ser inteligente, ser bueno, estar bien formado, no es popular, y eso se transmite también luego en la imagen social, que yo no veo a ningún científico como modelo o símbolo a seguir por la juventud, y eso me preocupa. Me preocupa algo más todavía, porque eso institucionalmente, ese problema de recursos humanos, que estoy completamente de acuerdo contigo, no solamente hay que llevarlo al concepto individual, sino cuando lo llevas a una institución y ves que su edad media está por encima de los 50 años y tenemos varias organizaciones dedicadas a la investigación en España con edades medias sobre los 50 años o superiores, con esa, en fin, costumbre que tenemos todos de envejecer un año todos los años, sin posibilidad de que entre nadie durante un periodo relativamente largo, nos va a colocar dentro de muy poquito en edades medias de 53, 52, 54. Bueno, yo hace mucho tiempo ya leí cosas de la OCDE diciendo, oiga, mire, cualquier institución
pública o privada, cuya edad media esté por encima de los 50 años y quieras trabajar en estos temas tecnológicos, etcétera, no va a ser capaz de reinventarse a sí misma. Tenemos que ponernos muy en serio a pensar cuál es el efecto a largo plazo que tiene cortar la entrada durante periodos muy largos. Ya no solamente por el problema individual de una persona que tendrá que irse o no sé qué, no, es el problema general de una institución que puede ocurrir que quede obsoleta porque su edad media no llega. Hombre, algunas instituciones para algún tipo de actividad de consultoría solo a lo mejor sí, pero estamos hablando de instituciones de ciencia y tecnología. Muchísimo cuidado con un proceso que nos va a llevar a edades medias muy elevadas. Sí, no puedo estar más de acuerdo con Gonzalo, ¿no? Hablando de emprendedores, a mí hay algo que me preocupa en este momento, esa casi obsesión por la creación de empresas, ¿no? Da la sensación de que cualquier proyecto vale. Bueno, pues poner en marcha un proyecto, un nuevo proyecto, tiene un alto coste para la sociedad, sin duda, y además mucho riesgo. Bueno, si es en ciencia y tecnología, quizá todavía más, por la propia incertidumbre asociada al desarrollo tecnológico. Entonces, toda esa obsesión que existe en este momento por creemos empresas, me parece peligrosa si no la contrastamos contra el beneficio, hacemos un análisis de coste-beneficio sobre qué recursos debería haber aplicado a la creación de estas empresas que tienen más probabilidades de salir adelante y estos otros que los reservo para apoyar a aquellas empresas que ya tienen un recorrido importante y que necesitan adquirir conocimiento, contratar a doctores, colaborar de una manera intensa y estratégica, como se decía antes, con las universidades. Es decir, hasta que una empresita recién creada hoy pueda tener esa visión estratégica, esa capacidad para adquirir conocimiento, habrán pasado 30 años. Deberíamos, creo que, apoyar a esas empresas que ya lo tienen asumido, que ya lo conocen y que, por lo tanto, lo que necesitan es no dejarlas morir como está ocurriendo en este momento, ¿no? Desde luego, y finalmente con lo que se decía antes, algún libro he leído escrito por un investigador, profesor y a la vez empresario del MIT. Bueno, eso es algo corriente. En España todavía nos falta dar ese paso. Pero o te he entendido mal o estás hablando de que hay como demasiada fragmentación, de que a lo mejor, volviendo a esta ley de emprendedores o a medidas para emprendedores, que a lo mejor es un poco tirar pólvora del rey, el fomentar la creación de microempresas. No, no se me entienda mal. Creo que es imprescindible fomentar la creación de nuevas empresas continuamente y de hecho en Estados Unidos no se fomenta, es algo natural. Yo creo que lo que tiene que hacer la ley es ordenar y facilitar la creación de empresas, eso es lo que tiene que hacer, pero siendo muy conscientes del riesgo asociado a cada uno de los proyectos, simplemente para ser más eficientes y tener más probabilidades de que esa empresa recién creada llegue alguna vez y lo antes posible a generar beneficios para la sociedad. Y esto, Pilar, llevado al ámbito de la universidad, ¿qué sería? Esa sensación, porque leo declaraciones de gente relevante, de gente con, digamos, con buena cabeza, y te quedas un poco con la sensación de que hay como, no sé si demasiado, como que hay que reorganizar ciertos mapas, declaraciones de quien piensa que hay demasiadas universidades en nuestro país o demasiadas titulaciones, que no es lo mismo, de que hay incluso demasiados investigadores. Bien, nos daría para 3 jornadas como esta, yo creo. Hablar de la situación actual de la Universidad Española. No hay demasiadas universidades públicas en España, comparado con el resto de Europa o del resto del mundo, no, estamos en la media, no hay.
Pero sí es cierto que al hilo de la reforma del espacio, de la reforma del sistema universitario español y la adaptación al espacio europeo de educación superior, la no existencia de un catálogo de titulaciones nos llevó pues a una inflación de títulos, que eso ha conducido a títulos que a lo mejor no tienen los suficientes alumnos y que no las hacen rentables ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista social, y que sería importante pues revisar esa situación y tratar de buscar colaboraciones para optimizar el uso de los recursos. Lo que estoy diciendo probablemente sea poco correcto políticamente, pero creo que es una realidad y también una autocrítica para la propia universidad. Yo creo que en ese sentido, antes lo decía, no es que haya ni muchos ni pocos, yo creo que con la presión, con los recortes, hay menos profesores, juegan menos profesores que ya estaban desarrollando su actividad empresarial dentro de las universidades y aportaban mucho valor. Y yo creo que es importante esa figura, la del profesor asociado. Yo creo que también hay que tenerla presente porque aporta un valor que retroalimenta al investigador puro, que después eso revierte de nuevo la transferencia de conocimiento y vuelve a la sociedad. O sea que yo creo que todo eso es importante tenerlo presente. Los investigadores, vuelvo a insistir, tenemos los que tenemos que tener, quizá a lo mejor necesitaríamos más en unos campos, menos en otros, pero como no vamos tendríamos que hacer un análisis exhaustivo y realmente es el objetivo, no valen las valoraciones en grueso, y lo que sí que yo vuelvo a insistir es en la importancia de fomentar, primero de valorar la universidad, del papel que jugamos, de a lo mejor efectivamente hay que hacer alguna reorganización, como en todos los sectores, y luego un pequeño matiz, perdón. En cuanto a los emprendedores, yo no estoy tanto volcada en la creación de empresas, que tampoco me parece mal si el autoempleo o la creación de nuevas empresas, bueno, pues fomentar ese entorno que luego también se puede ver beneficiado todo el tejido empresarial, como fomentar una cultura emprendedora, que es distinto, la creatividad, el espíritu crítico, el espíritu de valor, poner en valor el esfuerzo, el tesón. El miedo al fracaso. En España nos da miedo fracasar y eso nos hace que en algunas ocasiones no seamos capaces de lanzarnos a determinados proyectos o a determinadas aventuras. Nos paraliza. Yo cuando hablo de la cultura del emprendedor estoy hablando de eso, de todos esos valores que son los que tenemos que fomentar. Javier, ¿qué nos sobra, qué nos falta? Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho ahora Pilar y también con él. Es decir, quizás si uno escucha las noticias da la impresión de que los 6 millones de parados que hablábamos antes se tienen que buscar su propio empleo, ¿no? Y tienen que convertirse en emprendedores, y eso no es posible, ¿no? Hay que, sí que es verdad, fomentar la cultura emprendedora, fomentar la creación de nuevas empresas y a la vez, estoy absolutamente de acuerdo, evitar la destrucción de las que ya existen y que además muchas de ellas pueden funcionar perfectamente. Yo estaba ayer en la universidad, tuve la suerte de escuchar a la directora de investigación hablar sobre la estrategia en cuanto a proyectos de investigación para los años 2013-2016 y nos contaba que de los 3 millones de empresas que creo, hablo de memoria, que hay en España, solamente en el año 2008-2009 40.000 estaban relacionadas con la I+D+I y ahora en el 2011, creo que era el último año del estudio, solo hay 25.000. Entonces, claro, si de 3 millones de empresas solamente 25.000 son las que sustentan la I+D+I de España, pues evidentemente tenemos un problema, ¿no? Entonces, la cuestión es también qué ha pasado para que 20.000 empresas hayan desaparecido, 20.000 empresas que invertían en I+D+I, ¿no? Entonces, yo creo que no hay una única solución, ¿no? Si la hubiese, probablemente ya la estarían aplicando. Son acciones en distintos puntos, hay que fomentar el autoempleo, hay que fomentar a los emprendedores, hay que evitar la destrucción de empresas, pero evidentemente todo pasa, y no nos engañemos, yo sé que esto quizá es duro en épocas de crisis, pero todo pasa por aumentar la inversión en este campo. Es decir, con los recursos actuales, bueno, pues podremos hacer poco más o menos lo que estamos haciendo. Yo creo que milagros es difícil de esperar en este sentido. Y a fuerza de parecer un poco dramático como lo planteo, en un momento en el que los recursos escasean en esta materia que nos reúne aquí,
hemos cruzado una línea roja que a lo mejor no se debería haber cruzado o no, o todavía hay margen aunque estemos con poco oxígeno. Bueno, pues si no la hemos cruzado estamos cerca de llegar a ello. Hombre, yo creo que, lo decía antes, algo se ha hecho y algo hemos avanzado, es decir, se crean más empresas a partir de la I+D+I, la gente está concienciada, empieza a haber incluso en universidades, empieza a haber asignaturas o programas de posgrado que fomentan la cultura emprendedora, que tratan de enseñar a los alumnos un poco los caminos a seguir, es decir, algo se está haciendo y yo creo que todos somos conscientes y en la universidad me consta que la gente lo es, que bueno, habrá que hacer sacrificios y hay que adaptarse a las circunstancias que tenemos, ¿no? Pero yo creo que hay que hacerlo sabiendo que, como tú decías, no se puede cruzar determinadas líneas rojas, porque luego es muy difícil volver hacia el otro lado. Y, por ejemplo, Gonzalo, en el caso tuyo, que parece que estás ahí como con una pierna en cada lado, ¿no? Como en una porque la propia Universidad Politécnica está ahí en el medio, como dando una mano a las otras dos, a las dos patas. ¿Cómo ha afectado la crisis al parque científico y tecnológico del que has sido, bueno, en fin, impulsor, bueno, has sido y sigues siendo, ¿no? ¿O ahí afecta menos? No, vamos a ver, afecta menos porque nuestro concepto de parque científico y tecnológico no está orientado solamente a la ubicación de empresas, pero afecta menos también por otro problema que tiene que ver con la base industrial a la que se refería Daniel antes, y es que en muchas de las actividades de investigación que hacemos no lo hacemos con empresas españolas, y eso es algo que hay que tener mucho cuidado en estos momentos. Mira, nosotros trabajamos muchísimo con el programa Marco europeo. Pues la mayor parte de los proyectos del programa Marco que tenemos no hay empresa española. ¿Por qué? No hay empresa española porque el tipo de actividad no estará en ese consorcio, trabajamos de otra manera, pero, y más grave todo aún, porque cuando dicen, no, es que además lo que hacéis vosotros no nos interesa. Y tú dices, oiga, y este señor y esta otra empresa, ¿no son sus competidores a nivel mundial? ¿Y por qué les interesa a ellos? Porque claro, aquí hay algo raro que no me encaja. Si resulta que eso sí les interesa y son vuestros competidores y a vosotros no, os habéis equivocado de competidores o os habéis equivocado de sector, no sé, una de las dos cosas. Lo que está claro es que hay un problema, yo creo, de que, y vuelvo a eso del tejido industrial, es muy importante tener una base industrial fuerte, empresas tractoras que puedan hacer muchas más cosas. Y cuando se habla de los recursos, no solamente un recurso para la universidad de forma aislada, lo que me temo que está ocurriendo es una reducción de los recursos puestos precisamente en aquellos programas que cooperen mucho más la cooperación público-privada, entre el sistema público, el sector público y el sector privado. Y yo creo que eso podemos tenerlo en riesgo. Porque entonces lo que va a ocurrir es una tendencia natural. Muchas de las organizaciones van a estar, universitarias, vamos a estar cada vez más ligados a los intereses de industrias que no son españolas, lo cual no está bien en el contexto europeo, pues somos europeos, no dejan de ser recursos. Fijaros que en los próximos años, no sé cómo acabará la discusión, evidentemente, del Horizonte 2020 para el 2014-2020, pero vamos a suponer que son 70.000 millones en vez de los 80.000 pedidos, da igual. Estamos con un porcentaje de retorno español del 10%. 70.000 en 7 años, pues son 10.000 al año. Con un 10% son 1.000 millones. 1.000 millones de euros en subvención no es en absoluto despreciable con respecto a los recursos que hay en este momento en este país. ¿Cómo va a ser digamos, los intereses? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las prioridades y quién las define? ¿Dónde vamos a trabajar? Bueno, pues no es un tema baladí y eso está muy ligado también a la capacidad de trabajar en esto. Por terminar, el otro día, hablando con la Universidad de Múnich, con la cual tenemos nosotros relación, la Universidad Técnica de Múnich, decía, no, nosotros ya sabemos más o menos lo que vamos a hacer, pero ya Siemens nos ha dicho lo que hay que hacer. Pues a mí me gustaría que alguien dijera algo, porque esto no es un problema de prueba y error, a ver si aciertas con lo que alguien quiera. Es que hay que tener roadmaps tecnológicos a largo plazo y para eso hay que tener empresas muy grandes. Empresas que tengan y que crean en su base tecnológica como el mecanismo básico de su supervivencia. Y desgraciadamente, si lo que acabamos teniendo son organizaciones que sí, son como yo lo llamaría alguna vez, fenicios evolucionados, son fenicios 3.0, se hace lo de siempre pero con Internet, no va a ser suficiente.
Daniel, ¿asientes? Sí. Tendría que decir casi desgraciadamente asiento. Yo creo que tenemos un problema muy serio, creo que se ha mencionado en la mesa anterior, con el tejido empresarial español, ¿no? Si miramos la distribución de tamaños de empresas en España y lo comparamos con lo que ocurre en Alemania, en Francia, Reino Unido, etcétera, tenemos una desproporción que hace imposible que en España el tejido empresarial sea más activo, sea más proactivo hacia el mundo empresarial. Por ponerlo en claro, en Alemania el número de grandes empresas está en torno, el número de empleados en grandes empresas está en torno al 45-50%. En España está en torno al 20%. El número de empleados en microempresas en Alemania está en torno al 20%, en España está en torno al 40%. Es decir, hay una desproporción muy grande, pero lo más grave, en España tenemos muy pocas grandes empresas y por lo tanto las medianas empresas, que en número son aproximadamente similares a lo que ocurre en estos países, resulta que no tienen, lo que decía ahora Gonzalo, tractores que les digan qué es y cómo lo tienen que hacer. Renault le dirá a sus proveedores de primera línea: quiero el volante de dirección, la columna y el airbag con estas características, dentro de 6 meses ya es el precio. Y será la I+D de esa mediana empresa la que realmente llegue adelante, y además en muy estrecha colaboración con el mundo universitario, con el mundo de la investigación, con los centros tecnológicos. Y aquí, lado puro de la universidad, bueno, no, puro no hay nada, pero bueno, mixto. ¿También sentís que de alguna manera esto de la D de desarrollo o la I está más, o sea, notáis que el peso de esa D la lleváis sobre las espaldas las escuelas de ingeniería, los centros de investigación, la universidad en definitiva, que las empresas? ¿También sentís que no se aporta de la misma manera? Bueno, yo no creo, al menos en impulso. Sí, no creo que sintamos que lo tenemos en exclusiva, es decir... No es tanto sentido, es en sentido casi negativo, ¿no? Como que no hay dos sumando en la misma dirección. Pero yo creo que es más lo que apuntaba él anteriormente, es decir, no hay una comunicación, es decir, entre el mundo empresarial y el mundo universitario para determinar cuáles son las necesidades y cómo cada uno puede contribuir a subsanarlas, ¿no? Entonces yo creo que la universidad hace muy buena investigación y la hace en función de las ideas que tienen los investigadores que allí están. Probablemente las empresas tienen claro cuáles son sus necesidades, pero falta el que esas empresas a lo mejor les comenten, como decía él, a estos centros: yo necesito esto, porque quizá entonces la persona que está en la universidad, en lugar de, bueno, no digo que en lugar, o además de pensar en el trabajo que está, pues empieza a pensar, pues a lo mejor las líneas que yo llevo pueden ayudar a resolver este problema, y si lo ayudan, además puedo conseguir una financiación alternativa que puede servir también para mejorar el trabajo que yo estoy realizando. Entonces, yo sigo viendo, y es verdad que ahora empieza a haber foros, pero sigue existiendo una falta de colaboración público-privada y eso se traduce en una desconexión. Y como se decía antes, es cierto que en la mayoría de los proyectos europeos, yo he participado en algunos y muchas de las empresas que participan en esos proyectos europeos son siempre extranjeras, son siempre europeas y no son españolas, ¿no? Daniel reconocía eso, este cambio de mentalidad que debería de producirse dentro del mundo empresarial, pero en esta ausencia de facilitadores o de catalizadores, supongo que la universidad también tendrá que hacerse algo de autocrítica, ¿no? Claro, es que yo me gustaría decir algo. Quizá da a veces la impresión de que la universidad hace ciencia
básica, no aplicada, y la empresa lo que hace es ciencia aplicada y se olvida de ese conocimiento básico o piensa que no es interesante. Y para mí esa división entre ciencia aplicada y no aplicada es errónea. La ciencia o es buena o no es buena, pero si es buena, al final la buena ciencia termina encontrando una aplicación y lo que hay que hacer es poner los mecanismos para que ambos sectores se encuentren. Yo creo que efectivamente hay ya mecanismos, pero que hay que trabajar en intensificar el esfuerzo en ese sentido, estoy absolutamente de acuerdo. Y yo creo que cada vez más se van aproximando, se van acercando. Yo hablo del ámbito nuestro, de las ciencias sociales, esas dos posturas. Leía en uno de los tweets que una panadería no necesita innovar. Mientras pensemos así, vamos fatal. Tenemos que innovar todos, tenemos que avanzar todos, tenemos, lo decían en la primera mesa, crecer. Yo creo que si tenemos esa filosofía, esa concepción de la vida, me puedo quedar estancado y ya no necesito... eso es lo que precisamente tenemos que cambiar, ¿no? Yo creo que iríamos por mal camino en ese sentido. Y después, yo creo que las universidades están haciendo algo que no ha salido o ha salido muy de lado, y pues es toda la creación efectivamente de las empresas de base tecnológica, pero también todos los programas de los viveros de empresa, que están en muchas ocasiones llevando a rondas de financiación con empresarios, con inversores, y que es una vía de comunicación muy buena, porque en la universidad generamos las ideas y después necesitamos a alguien que las ponga en valor y que las desarrolle, que las explote. Yo creo que estas fórmulas son especialmente importantes y desde aquí hago un llamamiento a las empresas que se acerquen a conocer lo que hacemos en las universidades, generando ideas, proyectos, que efectivamente unos fracasarán, otros no, pero que en muchas ocasiones a través de esas rondas de financiación, de esas spin-off, de esas empresas que después pueden, a futuro, primero necesitan un business angel para echar a andar, pero después pueden ser grandes empresas de base tecnológica o no, donde se pueda innovar en un sentido o en otro, pero que pueden contribuir al desarrollo de nuestro tejido productivo. Yo pongo el acento ahí, en ese sentido positivo de acercarnos y aprovechar esas oportunidades que también brindamos desde las universidades. Yo creo que es el momento de abrirnos al público, a los invitados, a los participantes de Uniciencia, para seguir ahora hablando hacia ese lado de la sala. Si se levantan manitas, uy, al fondo, tres al fondo, pues adelante. A través de Twitter, José Javier Fernández pregunta: ¿para qué sirve tener gente superformada y de supercalidad si un país no funciona? Si no hay un canalizador entre ellos. No podemos pedir que funcione el país si el país somos todos. Tenemos que funcionar todos. Necesitamos gente muy bien formada, claro que sí, para que el país funcione. Yo, me siento parte del país para tratar de hacer que el país vaya hacia adelante. ¿Para qué queremos gente mal formada? Entonces sí que no funcionaría. Gente bien formada, pero bien formada en contenidos, en capacidades académicas, profesionales y luego en valores, que yo creo que es muy importante, que hemos hecho poco hincapié en ese sentido, en valores, esfuerzo, tesón, constancia, trabajo en equipo, sacrificio. Yo creo que todo eso es fundamental, pero claro que sí, tiene que funcionar el país. Yo apuesto por un país que funciona, sí, que es el nuestro. Si me permite, ya que lo del no funciona, pero lo dije yo al principio, lo que quería decir con ello es que no basta solo con tener personas formadas, pero es necesario tenerlas. Lo que pasa que no solo es eso lo que se necesita. Y es lo que quería decir, necesitas muchas más cosas para que realmente se establezca ese sistema. También es verdad que muchas veces tenemos que saber formar personas, y entre ello ahora voy a hacer la autoculpa las propias universidades en la formación de los doctores, por ejemplo, para que luego sean reconocidos, que no consiste en que prestamos demasiada atención, y es una opinión personal, yo ya que ya estoy al final de mi vida profesional casi, y diciendo, bueno, prestamos demasiada atención a la tesis y poco al doctor. Es decir, lo que tiene que ser útil no es la tesis, que la tesis es útil está, pero luego se quedará obsoleta enseguida, eso no es el problema. Lo que tiene que ser útil durante 40 años después es el doctor. Y para eso esa persona tiene que tener también en su propio proceso formativo como doctor una serie de capacidades ligadas a toda esa serie de competencias transversales, a la capacidad de dirigir, de ilusionar, de motivar, de formar a otros, etcétera, que me parece que es esencial, porque es ese tipo de personas que son necesarias en un determinado país.
La tesis al final es más que un eslabón más en un proceso en el que está guardado en una biblioteca y le mandas una a tus padres con una dedicatoria. Pero además de eso hay otro proceso adicional, que es la capacidad luego de un país de usar sus doctores de una manera mucho más amplia que no solamente en el tema específico en el que han desarrollado una tesis doctoral. Y hay que saberlos hacer en otro tema, en otro mundo distinto. Yo siempre me he agradecido el que mi tesis doctoral no se hizo en la universidad y se hizo en un centro de investigación de una empresa. Y estoy hablando del año 79-80, es decir, que ya han pasado unos cuantos, más de 30. Era una excepción en aquella época, pero es que 30 años después sigue siéndolo. Más preguntas, más comentarios desde las redes o desde el auditorio, desde... También a través de Twitter, Dolores Martínez os pregunta si la Universidad Española quiere ser mejor, si puede serlo y cómo podría serlo. Yo creo que claramente la universidad quiere ser mejor. ¿Cómo puede serlo? Bueno, pues sobre todo en la mesa anterior se han dado algunas pautas de cómo conseguirlo, pero yo creo que para empezar un aspecto positivo, y lo estamos viendo hoy, es que la universidad es autocrítica y de hecho se está planteando los problemas que en ella existen. ¿Cómo puede ser mejor? Yo creo que acercándose más a la sociedad. Yo lo he dicho antes, creo que la sociedad no entiende exactamente qué es lo que se hace en la universidad. Y ya no me refiero solo a dar las clases, sino qué es lo que se hace en la universidad a nivel de I+D, a nivel de investigación. Entonces, probablemente tenga que trabajar en hacerle ver a la sociedad qué es lo que hace y qué utilidad tiene. Y para ello, evidentemente, pues necesitamos mecanismos no solo que tiene que aportar la universidad, que tienen que aportar las empresas, que tiene que aportar el Estado, que nos pongan a todos en el mismo camino. Adelante. Sí, yo quería, en ese sentido de mejora de la universidad, yo soy un empedernido lector de divulgación científica. Y claro, te topas con libros escritos por un investigador, un profesor y a la vez empresario que trabaja en el MIT sobre robótica. Claro, este cruce de percepciones que cada uno tiene del problema al que se enfrenta es absolutamente enriquecedor, no solo para la persona, para el investigador, profesor, empresario, sino y muy especialmente para los alumnos. Yo creo que es una vía extraordinaria para la mejora de la universidad el que se facilite ese trasvase continuo entre la universidad y la empresa. ¿Qué importa que sea empresario si sabe transmitir verdaderamente conocimientos que van a ser útiles para el futuro profesional? Y al revés, ¿qué tiene de malo el que un profesor universitario se enfrente a los problemas a los que se enfrenta todos los días una empresa, que es investigar y que además es, lógicamente, tener una cuenta de resultados positiva, porque si no, desaparecerá y dejará de ser empresa. Sí, te he visto, pero creo que por ahí también había antes, a la derecha. Sí. Buenas tardes. Se ha hablado en varias ocasiones sobre la necesidad de un cambio de mentalidad y se compara un poco con la cultura anglosajona. Mi pregunta es, ¿cómo se podría lograr este cambio en la sociedad? Bueno, incidiendo solamente en el tuit que ha comentado Pilar, creyéndonos que necesitamos la innovación y la investigación en cualquier actividad y en cualquier ámbito. Es decir, si alguien se cree, en este caso en la panadería, o si alguien construye sillas y las construye fantásticamente, pero piensa que construyendo esa misma silla va a poder competir en el mercado durante muchos años, se equivoca. Es decir, tendrá que ir innovando y tendrá que ir introduciendo nuevas
técnicas y nuevos métodos en su actividad diaria. Yo creo que también es importante que dejemos de copiar tal cual los modelos. Pues también los modelos en su cultura, su tradición, su naturaleza, también, y vamos a coger de los modelos lo mejor de los modelos. Nos pasamos la vida copiando los modelos de otros y tratando de implantarlos en nuestra tradición, nuestra cultura, nuestras raíces. Vamos a hacer nuestro modelo aprovechando, innovando, creando, investigando, pero vamos a generar nuestro modelo. Vamos a dejar de copiar e implantar religiosamente el modelo. Yo creo que eso es un error que nos lleva después, porque creo que es el error, la hipótesis de partida, ya que estamos hablando de investigación. Tampoco existe un único modelo. Y yo creo que lo que hay que tener también es la capacidad de poder ser capaces de reinventarnos varias veces, utilizando, probando. Tú decías antes que el problema del fallo que una sociedad no reconoce, mira, este es el memo que ha logrado una empresa y la ha tenido que cerrar. Pero eso es un valor y no se reconoce. Y es una sociedad que es muy proclive a poner unas cruces al que ha fracasado en cosas precisamente por haberse arriesgado. Pero eso es algo que, desde luego, habrá que empezar a educar desde pequeños. Aquí te llaman a casa cuando el niño habla mucho, te llaman cuando no habla. Entonces, claro, eso es una cosa que está muy ligada al tipo de sociedad. Había por aquí otra persona que quería... Mira, te pasan el micro. Sí, esta pregunta yo creo que está bastante ligada con lo último que hemos hablado. ¿Hasta qué punto creen ustedes que en España sigue vigente el famoso que inventen ellos de Unamuno? Es decir, ¿sigue vigente todavía? ¿Hemos avanzado? ¿O seguimos esperando que de fuera nos resuelvan todos nuestros problemas? Es verdad que hay una tendencia a decir que cosas que están hechas, pues accedamos a ello. Una cosa es hacer I+D y otra cosa es innovar. Yo cuando a veces se dice, vamos a ver, todas las pymes tienen que hacer I+D. Vamos a ver, las pymes no tienen que hacer todas I+D. Otra cosa distinta es que sepan incorporar rápidamente nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, nuevos productos, nuevas ideas a sus propias cosas, porque si no, no van a sobrevivir. Pero no necesariamente tienen que hacer I+D, que es otra cosa distinta. Aquí pasa que confundimos un poco esas cosas. El problema es que en un país necesita ambas. Necesitamos hacer I+D y necesitamos al mismo tiempo tener la capacidad de innovar rápidamente, de adquirir, y para innovar hay que saber qué hacen otros, no reinventar la rueda. Tenemos que ser capaces de incorporarlo a nuestro tejido productivo de una manera rápida, eficiente, etcétera, etcétera. Y eso afecta a muchos más, y desde luego estoy de acuerdo contigo, a la panadería también. Pero a nadie se le ocurre que ponga un departamento de I+D, es que son dos cosas distintas. Sí, adelante. La panadería precisamente es uno de los ejemplos ¿De absolutamente innovación? paradigmáticos. Durante 10.000 años se ha hecho el pan todos los días. Y yo me acuerdo cuando era pequeño, tenía que bajar el primero para coger la barra caliente, que a mediodía lógicamente estaba fría. Hoy me puedo comprar cualquier tipo de pan a cualquier hora y siempre fresco. Y eso ha sido un desarrollo tecnológico clarísimo en el que han intervenido ingenieros para los hornos, han intervenido biólogos para la selección del trigo, para las levaduras, etcétera, etcétera, etcétera. No nos damos cuenta de la cantidad, de la confluencia de conocimientos que han intervenido para hacer hoy un hecho natural, el ir a la panadería, deme 2 barras de pan calentitas que me las voy a comer. Como estamos ya fuera de tiempo, si hay alguna última, y si no, pues sí, una última. Venga. Ahí tienes. Como bien saben todos, hay modelos eficientes y no eficientes, ¿no? Hasta que cierto punto se confunde la tradición, la raíz, en un modelo y la eficiencia. Es decir, ¿ustedes se creen que en el sistema británico, por ejemplo, se está planteando todavía si ciencia social se eleva a rango de ciencia o no se eleva a rango de ciencia? Ciencia es conocimiento estructurado a través de la razón, a través de la observación. Un astrofísico pues tiene el universo. El economista tiene sus laboratorios, son las personas. Nadie se entera muchas veces, que lo tenemos aquí al lado, que cuando va a ver el monitor del valor de una acción, pues él es el cúmulo de decisiones entre gente que compra y demanda. Y ese numerito que hay ahí
es el resultado de un proceso aleatorio, donde también se aplican modelos matemáticos. Por ejemplo, hay una especialidad, que aquí también la hay, pero sobre todo en la bien nombrada Universidad de Múnich, por aquel señor, o incluso en Inglaterra, donde ciencias sectoriales, que no sé si se la conoce, creo que sí, se hace a través de matemáticas. Sí, yo, empezó diciendo precisamente eso, que ya hace mucho que dejamos de discutir si las ciencias sociales era o no era ciencia. Yo no me perdía ya en ese debate, efectivamente. Claro, estamos absolutamente de acuerdo, tenemos que ir... yo creo que el que se queda en eso pues perderá otras oportunidades. Yo creo que tenemos que estar en otras cosas, efectivamente, en tratar de buscar que lo que se haga sea eficiente, claro que sí, y aprovechando muchas ciencias. Yo soy de la rama de las finanzas, y en las finanzas mi asignatura es de lo que eran antes los quintos de licenciatura, cuarto ahora. Y usamos todas las ciencias, usamos las matemáticas, la econometría, la estadística y todo eso aplicado a las finanzas. Pues claro que sí, sí conozco las ciencias actuariales, claro que sí. Yo sí actuario. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por estar ahí, a las personas invitadas, que yo creo que al menos yo me he sentido muy cómoda con ellos y con el tono de esta charla que hemos tenido, a Pilar, a Javier, a Daniel, a Gonzalo y, si no me equivoco, y Ana María no quiere decir nada más, creo que ahora ya es el momento de comer frugalmente, porque si no, no llegaremos a la otra mesa, que es para pensar mejor. Para pensar mejor y, a continuación, que es de lo que se trata, para vivir mejor. Muchas gracias, profesores, profesora Alicia. Efectivamente, interrumpimos y a las 3 volvemos a vernos. Muchas gracias a todos.